Y hace poco más de 2 años, mediante un posteo, alguien se despedía del fútbol. Creo que podemos ver justamente esa fotografía en lo que tenía que ver con la despedida y una especie de balance, ¿no? Bueno, marcaba algo así como, tenía un texto que decía: se acabó una etapa, dejo el fútbol con la felicidad de haber cumplido un sueño, también con la certeza de haberme forzado y dedicado al máximo de mis posibilidades. Gracias a todo el Club Lanús por formarme y darme un lugar de privilegio. Gracias a Racing Club por adoptarme tan rápido y hacerme sentir tan querido. Seguramente estaré ligado de por vida con ambos, al menos afectivamente. También le agradecí a otros clubes por donde pasó, al AEK de Grecia, al Chivas de Estados Unidos, a Tigre, justamente, a Tigre de aquí de Victoria, y seguía agradeciendo, ya se metía más con el tema de los afectos cercanos, su familia, sus amigos. Le queremos preguntar a Agustín Pelletieri qué ha pasado desde aquel día a hoy. Primero le agradecemos que nos esté escuchando, que nos permita esta charla. Te saluda Diego de la Sala. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo está Agustín Pelletieri hoy? Buen día, buenas tardes, Diego. La verdad, muy bien. Digamos, con bastante a la altura de las expectativas que tenía de cuando iba a dejar, en el sentido de que, bueno, entendía que se iba a venir, que iba a recuperar un montón de cosas, tiempo, calidad con gente querida, bueno, y todo eso se dio, así que anímicamente, la verdad, muy, muy bien, por suerte. Mirá, vos sabés que cada jugador es una historia y cada historia marca algo, aun cuando ese jugador deja la actividad. Venimos de hacer entrevistas. Antes de ayer tuvimos una charla muy linda con Hugo Lamadrid, ¿no? Con aquel futbolista, sobre todo recordado por Racing. Racing hoy cumple un Sí. nuevo aniversario de la obtención de la Supercopa, donde en el 88, donde la Madrid estuvo, y bueno, acaba de sacar un libro donde cuenta las cosas lindas y las penurias que tuvo que pasar, lo que le pasó luego de ser futbolista. Él dice: el fútbol a veces te deja a vos y no nos enseñan, a los futbolistas nos enseñan a subir, pero no nos enseñan si después hay que construir una escalera mecánica para ir bajando, o a veces te caes de ahí. Ayer hablábamos con José Luis Gómez, a quien conocés, ¿no? El jugador de Sí, Lanús, lo que quiero un montón. tuviste contacto en Racing, también en Lanús, Sí. y nos decía, bueno, de lo que pasa con las lesiones. Se recupera una vez más de las penurias de varias operaciones. Un jugador que tenía todo por delante y que aparece, va a estar bien, pero digo, la carrera del futbolista, Agustín, es realmente algo mucho más intenso que lo que se ve de afuera, que es: estos tipos la pasan fenómeno, ganan buen dinero, laburan 2 horas por día. ¿Viste ese discurso como de feria? Es mucho más Sí. que eso ser futbolista, ¿no? Sí, creo que la palabra con la que lo describiste de intenso es tal cual. Yo creo que es eso. En primer lugar, hay una parte que es real. Somos afortunados, somos privilegiados porque por ahí nos tocó ocupar un lugar donde hay una competencia terrible y donde hay un técnico nuestro que decía: todos quieren ser futbolistas. Yo creo que si le preguntas al presidente qué le hubiese gustado ser, seguramente te diga futbolista, y puede ser, no sé si en todos los casos, pero a lo que voy, que por lo menos acá en Argentina es el sueño de muchos, y por ende la competencia también es muy, muy grande. Se juega el fútbol desde muy chico en muchos lugares, y los lugares para que hay son muy pocos en comparación a la gente que lo practica. Entonces, en primer lugar, esos, y poder cumplir el sueño, que por lo menos en mi caso era de mi vida, poderlo cumplir, te pone en un lugar de, sí, encima está muy bien remunerado, en algunos casos, no en todos, pero en general sí, y eso es una parte, digamos, un costado. Y después tiene todo lo otro, todo lo que uno tiene que sacrificar, como en un montón de profesiones también. Por ahí en los momentos son distintos, porque no es lo mismo tomar esos grados de responsabilidad a los 14 años, 15, 16, 17, 20, que a los 25, 30, 35. Por ahí si no entendiste eso, por ahí tu carrera nunca llegó a despegar, o directamente no pudiste cumplirla,
o en algunos casos con mucha, digamos, con mucha calidad o mucho talento, la pueden ir llevando, pero a lo que voy es que tiene un poco de todo y también tiene eso de sacrificio, tiene eso de intenso, tiene eso de ingrato, porque la cantidad de chicos con la que uno comparte inferiores, por ejemplo, con muchísimas cualidades, el que juega, no sé, en la cuarta de River, ya de por sí es un excelente jugador. Después, bueno, por ahí podrá jugar en primera, no, o podrá jugar más o menos tiempo, pero el embudo es muy, muy chiquito y ya ahí empiezan a jugar un montón de cosas. Entonces, por momentos es muy ingrato también. Y también está como uno la atraviesa la carrera y cómo le tocó, pero a lo que voy que sí, es muy, muy intenso y tiene lados muy, muy lindos, que son los que me gusta destacar primero, y otros no tanto. Y lo mismo que destacabas de Hugo, es tal cual. Te ponen en un lugar como futbolista medio irreal y nadie se toma el tiempo de prepararte para dejar, ¿no? Lo hice muy ¿Y largo. cómo, sí, cómo hay que hacer o qué hay que tener una inteligencia individual, hay que tener un basamento en cuanto a esta palabra que muchas veces se denomina con el futbolista, que es entorno, y que a veces no es más que el basamento familiar? Digo, ¿en qué Sí. momento uno empieza a calibrar la mira o empieza a entender que esta carrera se va a acabar? Porque vos, hasta un minuto antes de retirarte, podés hacer un gol en un estadio repleto y volver a sentirte Dios. Tal cual. No, creo que sí, es puramente las posibilidades que haya tenido individualmente. En mi caso, yo empecé inferiores muy grande y entonces yo tenía un recuerdo muy fresco de mi vida a los 17 años sin ni siquiera estar en inferiores, de cómo era mi vida. También mi obligación era el colegio, pero mis amistades, todo ese entorno, yo mi vida sin el fútbol me la acordaba perfectamente. Hay chicos que por ahí empiezan desde los 7 años a tener ese ritmo de vida y desde el colegio a entrenar, y su vida pasa únicamente por ahí. Y entonces eso, más la suerte de una familia que me dio un montón de herramientas, digamos, me hizo que ya 5 o 6 años antes de terminar intente prepararme para dejar. Me ayudó mucho ya saber lo que iba a hacer y haber empezado eso un poquito antes de dejar de jugar. Entonces fue como que no tuve un vacío, por decirlo de alguna manera. Pero tiene que ver ¿Qué es lo en ese que... sentido Sí. con la suerte que tuviste vos en tu formación, porque no te preparan. Es el día a día y punto. Y si no sos vos, es Ujú. otro. Claro, claro. Y justamente seguís ligado al fútbol, ¿de qué forma? Yo, ni bien terminé, me puse a trabajar con la persona que me representaba. Y Ujú. entonces yo ya lo sabía y un poquito antes empecé a estudiar o empezar a hacer algunas cosas acompañándolo. Y entonces yo ya sabía un poco lo que me esperaba. Y me gustó, me sentí cómodo, me encontré una manera de seguir ligado al fútbol sin el mismo ritmo de vida, que es muy difícil, digamos, de esto cuando hablábamos de exigencia, de por ahí no estar los fines de semana, las pretemporadas, las vacaciones en diciembre del 3 al 15, no sé, cosas así, que por lo menos en mi caso, con una Ujú. familia, con 3 hijos, se hace muy difícil sostenerlo. No sé, me costaría mucho, por ejemplo, ser entrenador y tener que irme al interior Ujú. o al exterior a dirigir y dejar a mi familia o sacar a mis hijos del colegio y por ahí a los 3 meses quedarte sin trabajo y tener que volver. Como que ese ritmo de vida, mientras que sos futbolista, por lo menos en mi caso, le di una prioridad absoluta y me acompañaron, pero después era momento de por ahí de cambiar prioridades, por lo menos desde mi lugar. Ujú. Aprovecho, ¿no?, la respuesta que me diste a una pregunta que yo conocía cuál era la respuesta, para preguntarte por qué o cómo habrá que hacer, Agustín, para que no quede connotado esa palabra que está tan ligada al mundo del arte, no solo del fútbol, ¿no? Los músicos, los actores, también los futbolistas. Esta cosa de la representación, ¿por qué es una palabra que muchos miran de reojo, ¿no? Es
Es como si fuera el mecánico que te abre el capot y te dice, uy, pero ¿qué te hicieron? ¿No? Como cuídate del representante, entre comillas. Sí, Digo, ¿cómo tuviste que empezar a desandar ese camino? Vos que fuiste un laburante del fútbol, ¿por qué hoy en el escenario a los representantes se lo mira tan de reojo? porque es una profesión que, eh, digamos, está bastante bastardeada. Tuve la, la suerte de haberme cruzado con esta persona de temprano y sentirme muy representado. Y eso me empezó a hacer amigarme con la idea. Y una vez que empecé a encontrar un montón de gente que hace muy bien las cosas, que es prolija, que se preocupa mucho por el jugador, que es algo que no te podés despegar al haber sido jugador. Siempre uno está como... los veía como un enemigo, por decirlo de alguna manera, en algunos casos. Y en algunos casos hace mucho daño. Pero en muchos otros, mucho más de lo que me imaginaba, con un prejuicio que traía, empecé a a cruzarme con gente muy trabajadora, muy preocupada y que hace las cosas muy bien. Y desde mi lugar no tengo ninguna intención de correrme ni un centímetro de mi conducta de la que fue como jugador, que me permitió, digamos, que mucha gente de fútbol me conozca y nada, y hoy haciendo desde el lugar que me toque el fútbol, eso no lo voy a negociar. ¿Y cómo ves, me interesa el tópico, digamos, el concepto de qué ves vos en un futbolista? Vuelvo a recordar cosas que hablamos el otro día con Hugo Lamadrid y ayer con José Luis Gómez. Los dos tenían un discurso similar en lo siguiente: han jugado partidos, casualmente partido de Copa Libertadores, entre comillas, rotos, ¿no? Hugo decía, jugué 8 partidos de Copa Libertadores con Racing en el 89, con la tibia astillada, y eso casi que hizo que mi carrera después no tuviera sentido. José Luis está luchando después de haber no querido perderse partidos de Copa Libertadores con Lanús hace mucho menos tiempo. Por ejemplo, ahí el representante, en cuanto a tu relación con los jugadores, tiene que mediar de qué manera. El futbolista es un producto, ¿no? Pero también es alguien a quien cuidar en un punto. No, pero es humano, antes que todo, es humano, es una persona. De todas maneras, te digo que no sé qué tanta incidencia tienen a la hora de decir si el domingo vas a jugar. Eso es una cosa muy íntima, muy del día a día del jugador. Por supuesto que se tiene que preocupar, por supuesto que puede emitir una opinión, pero la decisión es de la persona. Y eso tiene más que ver con esto que te hablaba de la competencia. Mirá, te mezclo un poco todo. Casualmente yo ayer vengo del doctor de verme la rodilla, por no poder, desde que dejé seguir jugando amateurmente, y lo disfruto un montón, pero últimamente me estaba costando y tiene que ver con el desgaste de mi rodilla. Y estas cosas que decís, como la de José Luis, yo la viví, era compañero de él. Claro. ¿Qué pasa? Hay tanta competencia que es lo que te dije, si no sos vos hay 4 preparados para hacerlo. Por eso no existe un jugador que tenga fiebre y un martes no vaya a entrenar. Por eso es noticia si un jugador no va a entrenar. Hay una cultura que a mí me gusta mucho y sobre todo en inferiores también, que me pasó con muchos compañeros que le doy un valor enorme. No existe no ir a trabajar. No está dentro de las posibilidades. En 15 años de carrera no falté un entrenamiento. Pero no falté yo y el 99% de mis compañeros tampoco lo hicieron. No era algo mío. Y en eso pasa que estás jugando y por ahí te encontrás en un buen momento, o por ahí José Luis se sentía cerca de la selección o de ganar una Copa con Libertadores con Lanús, y el motor es ese, es jugar. En lo personal me pasó algo parecido en Racing, de una lesión en tobillo lo forcé muchísimo para jugar un partido, y hoy con el tiempo te digo que después de eso no sé si volví a ser el mismo. Y jugué 4 años más. Pero si decís me arrepiento, no sé tampoco. Pero sí tiene que ver con esto, con la exigencia, con la autoexigencia y con esto de que ocupar ese lugar a cualquier jugador le costó muchísimo y cuesta, ¿viste? Decir no, hoy no. Y esa es la gran diferencia también
futbolista, creo, argentino, uruguayo también, tienen una filosofía muy parecida y por eso lo respetan tanto en otros lados. Si está bien o mal, no sé, pero es como una descripción. Sí, sí, de poner el cuerpo, digamos. Decías antes, Agustín no sería entrenador, tiene que ver esto con el tiempo que hay que insumirle a algo, ¿no? Con ya tantos años como jugador, perdiendo momentos familiares y de los otros y otra vez sobre la pelota. Digo, pero tuviste entrenadores que entiendo te habrán marcado mucho futbolísticamente y también para la vida. Digo, la figura de Ramón Cabrero no es solo una figura grande para Lanús, que lo es claramente, sino es alguien que nos ha dejado lamentablemente hace un tiempo, pero que tiene como ese estatus de docente, ¿no? Por ejemplo, lo de Subeldía pareciera ser justamente algo más digno de un discípulo. ¿Tuviste a alguien que lo vemos zapatear en Europa al costado del campo de juego y que es totalmente distinto, pero muy potente como Simeone? ¿Qué tiene que tener un entrenador de fútbol para vos para dejarle algo a un jugador? Mira, todos los que nombraste son, si me pedías que te nombre, te nombraba a esos que nombraste y a Jorge Almirón. A Ramón, por ahí es algo distinto en el sentido de que Ramón, por lo menos internamente en Lanús, rompió todos los mitos. Muy sereno, muy seguro de sí mismo, dándole lugar en este caso a Luis. Luis con 26 años nos daba la charla técnica a nosotros. Y nosotros sabíamos que Ramón era nuestra autoridad. Y nadie dudó nunca de Ramón. Ramón tomó decisiones con Lanús peleando el descenso, a 3 puntos del descenso, de jugar con todos los chicos que después, como Valeri, Leto, todos los que salieron, Aguirre, Archubi, todos los ponían, los sacaban, los ponían, los sacaban. Ramón los puso y los dejó. A 3 puntos del descenso. Después vinieron campeonatos, todo, pero él tomó las decisiones para mí, por eso es la persona más importante que pasó por Lanús, para mí sin duda. Y aparte era una persona espectacular. Y nos hacen crecer como que en el fútbol hay que ser un poco hijo de puta. Es mentira. Para mí es mentira. Entonces Ramón tenía eso, como decías vos, de persona noble, de persona segura. Nos transmitió un montón de cosas espectaculares. Y después, en cuanto a la profesión, la forma en que, por eso tampoco es que fue de las primeras cosas que me di cuenta por las cuales no iba a ser técnico. Los que más respeté fueron Luis, Simeone y Jorge Almirón, por distintas cosas también, pero los tres tenían algo en común, muy distinto desde las ideas los tres, pero tenían una pasión por lo que hacían, que yo la pasión por el fútbol la tengo, pero la pasión por ser el entrenador, por tenerlo en primer lugar y, no sé, resignar un montón de cosas y dedicarse el 90% de su tiempo para eso, hace que el jugador lo respete. Y yo me di cuenta que ese ritmo de vida no lo podía sostener. Y por eso fui para otro lado, es la verdad. Pero eso es algo que para mí un entrenador como jugador te llega enseguida. Son tipos que te piden, te exigen lo que ellos hacen y todo el tiempo están buscando mejorar al equipo y a lo individual. Entonces son tipos que, bueno, por lo menos mi respeto se lo ganaron trabajando. Mucho más que si bien un técnico de nombre. Sí. Perdón, pero te decía mucho más que si bien un técnico que haya tenido muchos laureles y por ahí fueron hace mucho tiempo, no sé quién decirte, Simeone, todo el respeto que tiene es por lo que hace hoy. Un chico del Atlético de Madrid, imagino, que tiene 19 años o 21 años, no sé cuánto se acuerda del Simeone jugador. Nosotros nos podemos acordar. El jugador te respeta por lo del momento, más allá de los pergaminos que puedas traer. Y hay que convencerlo, digo, más allá de las cuentas bancarias, porque él lo dice en Europa, pero Arsène Wenger, aquel técnico del Arsenal, ¿no? Tiene una frase tremendamente potente, que por ahí suena hasta un poco antipática, Agustín, pero hace como a lo que él quiere transmitir de cómo debe funcionar la cosa. Él dice, algunos futbolistas, pero en Europa muchos, dice, los futbolistas son millonarios
y los millonarios no acatan órdenes. Por lo tanto, hay que convencerlos. Y las cosas, más allá de la cuestión del dinero, ¿no? Lo que yo veo de los testimonios de ustedes es que no hay manera de que un entrenador te dé una orden por la orden en sí si el tipo no te transmite algo genuino. El entrenador convence a partir de... Alguna vez Tito Pompey dijo, si a mí Carlos Bianchi me decía que me tirara una pileta y cuando yo la veía, la pileta estaba vacía, yo subía la escalera, me tiraba por el trampolín y me tiraba porque me lo había dicho Bianchi. Eso no se logra simplemente dando una orden, ¿no? No, porque eso puede durar una semana, Diego. Un partido. Cuando, no sé, nos pasaba con Simeone, que identificabas el partido, yo siempre cuento lo mismo, entrabas al partido ya anticipándolo, o sea, ganabas un montón de tiempo y pasaban muchas las cosas que él decía. O Jorge Almirón, a mí me agarró con 35 años, con seguridad fue con el técnico que menos jugué y no tengo duda que fue de los mejores. Me enseñó un montón de cosas que yo con 35 años, 15 años de fútbol profesional, no las había aprendido. Entonces, de ese lugar uno se gana el respeto. Cuando te empiezan a mostrar cosas que vos te das cuenta que no las conocés y que tenés que aprender. Porque a nivel egos es como una carrera, imagínate, en un vestuario. Claro. Están todos, a ver quién es más alto, pero no hay ninguno bajo. Entonces, y ni que hablar, me quiero imaginar en un lugar como puede ser el Arsenal, lo que decía. Pero todos el fin de semana queremos jugar, y el que decide es uno. Agustín, para ir concluyendo, obviamente vemos imágenes de lo que significa para vos Lanús y 4 títulos y saliste de ahí, hay poco que explicar, ¿no? Lo que te une. Jugaste en el casi latino, en el cálido fútbol griego, un poco en Tigre, en Estados Unidos, pero ¿por qué crees que te marcó tanto o por qué crees que te quiso tanto el hincha de Racing? Donde no jugaste 5 o 10 años, no saliste de ahí, más allá de aquel casi dato de color que tiene que ver, claro, sin ser campeón, esa especie de dato de color de haber atajado un penal, ni más ni menos, en un partido contra San Martín de San Juan, pero ¿qué hace que te hayas metido así dentro de esa gente, que es mucha de hecho? Mirá, la verdad que me cuesta explicarlo. Es como decís vos, Lanús es algo obvio, se fue construyendo, fueron más de 10 años, fue acompañado del crecimiento del club y bueno, eso es mutuo. Y lo de Racing sí sé que me ayudó mucho, que fue el momento en el que llegué, que fue con la llegada de Simeone y que el equipo... los primeros 6 meses fueron muy buenos, los primeros 6 meses del equipo, por ende a mí se me hizo más fácil y también es más fácil rendir en un equipo que funciona. Entonces creo que si tengo que decir los mejores 6 meses míos de Racing fueron los primeros 6 y eso enseguida es como que te da un crédito con la gente. Segundo, la forma de jugar, el hincha de Racing se siente bastante identificado con mi forma en general y por ejemplo el penal son cosas que te terminan de unir y potencian por ahí algún cariño que ya existía. Creo que el conjunto de todas esas cosas hace que haya pasado eso. Bien, teníamos ganas obviamente de charlar contigo, que el final nos muestre esto que decíamos, Agustín, que hay tantas historias como futbolistas hay o ha habido y que a veces, entre comillas, hay finales felices, ¿no? En el sentido de que pudiste calcular el retiro, de que pudiste surfearlo y de que hoy sos un exjugador sin demasiadas situaciones de que arrepentirse o sin demasiadas situaciones que funcionen como fantasmas en tu cabeza. Estás plantado en esa escala y en ese proyecto que viene, ya no como futbolista, y qué bueno que así sea. Nosotros te mandamos un abrazo grande y gracias por este rato. No, Diego, gracias a ustedes, un placer y bueno, como decís, pasa un poco eso y también de poder tener la tranquilidad de haberse brindado al máximo, no tener que arrepentirse, pero sí con que está cambiando, pero es importante
que por lo menos de los clubes se intente preparar a los jugadores para la vida, en definitiva, porque a los 35 años creo que toda la vida está por delante. Así que nada, gracias Diego, a vos y a todos. Un placer para mí poder charlar un ratito con ustedes. Gracias, Agustín.